Yo creo que no es un secreto para ninguno de ustedes que nosotros estamos viviendo en una época caracterizada por el individualismo. Y el hecho de que ese individualismo ha penetrado dentro del cristianismo, de tal manera que aún muchas personas se cuestionan si deben ser parte de una iglesia. Y lamentablemente no estoy hablando de personas que desearían estar en una iglesia y no consiguen una iglesia donde congregarse. Estoy hablando de personas que dicen, yo no necesito una iglesia. Yo soy cristiano, tengo una relación con el Señor y por lo tanto yo no necesito nadie que medie entre yo y Dios. Sin embargo, el Nuevo Testamento enseña claramente que la iglesia ocupa un lugar central en los planes redentores de Dios. Y no me refiero a la iglesia universal, me refiero a la iglesia local. De hecho, la mayoría de las veces que aparece la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, abrumadoramente la mayoría se refiere a la iglesia local, no a la iglesia universal. Es a través de la iglesia que Dios da a conocer su multiforme sabiduría, dice Pablo en Efesios 3, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es increíble. Nosotros vemos la iglesia tan débil y con tantos problemas, y Pablo dice, es a través de la iglesia que Dios el Padre está enseñando algo de su sabiduría a los ángeles en los cielos. O sea, los ángeles ven lo que está pasando aquí y ellos aprenden algo de la sabiduría de Dios a través de la iglesia. Y en el versículo 21 del capítulo 3, Pablo dice que Dios será glorificado en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios se glorifica a través de la iglesia. Pero el Nuevo Testamento también nos enseña que el liderazgo juega un papel fundamental para que esta iglesia pueda alcanzar la madurez, para que la iglesia local pueda ser un instrumento útil en las manos del Señor para el cumplimiento de sus propósitos redentores. El Señor Jesucristo dice claramente en Lucas capítulo 6, versículo 40, que el discípulo no puede llegar a ser superior a su maestro, sino que todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y en Efesios 4, 11 al 16, Pablo nos muestra que fue Cristo mismo el que dio dones a su iglesia, entre los cuales están obviamente los pastores y maestros. ¿Y con qué propósito? ¿Recuerdan? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de un varón perfecto. O sea, Dios ha dado pastores a la iglesia para que la iglesia equipe, para que los pastores equipen, a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. Y es a la luz de esta realidad que ahora yo quiero compartir con ustedes en esta hora las ventajas y los retos de tener un grupo de pastores trabajando juntos como un equipo en el contexto de una pluralidad y paridad pastoral, pluralidad y paridad pastoral. Y lo vamos a hacer bajo dos encabezados muy sencillos. En primer lugar veremos la pluralidad y paridad pastoral demostrada en las Escrituras, y en segundo lugar la pluralidad y paridad pastoral aplicada. ¿Cómo se aplican estos principios del Nuevo Testamento en la vida real, en un caso concreto? Pero antes, permítanme hacerles unas preguntas. ¿Cuántos de ustedes son pastores? Pastores, ok. Ok, una de las cosas que vamos a ver en este taller es que la palabra pastor, anciano, obispo habla de lo mismo. Así que si usted es pastor, anciano, obispo, levante la mano. Siempre que no sea diácono, que sea pastor, anciano, obispo. Ok. ¿Cuántos de ustedes pudieran decir que ocupan un lugar de liderazgo en la iglesia, aunque no sean pastores? Pero los pastores los usan de alguna forma, predican de vez en cuando, son maestros de escuela dominical. ¿Cuántos de ustedes? La mayoría. Ok, ¿cuántos de ustedes están en una iglesia donde hay pluralidad de pastores? Wow, qué bueno. Ok, bien. Vamos a ver brevemente entonces este
este material, la parte bíblica, yo pensaba de verdad que ustedes iban a tener en sus manos el bosquejo, y por eso pensé que iba a poder dar esto un poquito más rápido. ¿Está saliendo? Tampoco está saliendo ahí. Ok. En primer lugar, déjenme ver cómo voy para que se queden con el bosquejo en la mente. Los términos pastor, anciano, obispo señalan el mismo oficio en el Nuevo Testamento. Eso es crucial. Señalan el mismo oficio. Por un lado, los términos se utilizan indistintamente. En Hechos capítulo 20, versículo 17, dice que enviando desde Mileto a Éfeso, Pablo hizo llamar ¿a quiénes? A los ancianos. Y usa la palabra presbíteros o presbúteros, vamos a decir presbíteros, para usarlo como se oye en español mejor, a los presbíteros de la iglesia, a los ancianos. ¿Qué le dice Pablo a los ancianos en el versículo 28 de Hechos 20? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para pastorear la iglesia del Señor. Entonces, los ancianos son los obispos, son los pastores. Se usa indistintamente. En Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y luego cuando Pablo da los requisitos, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Primera de Pedro 1:5, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad, ancianos, apacentad, la palabra poimano, que significa pastoread, la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Esta es una sola palabra griega compuesta, episcopontes. Es como si fuera obispándola. Mira la palabra obispo, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Así que en primer lugar, noten que los términos se usan indistintamente. En segundo lugar, los ancianos, obispos, pastores realizan la misma función en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3:4-5 dice que el obispo debe gobernar o administrar bien su propia casa, porque él cuidará de la iglesia de Dios. De igual modo, ¿qué dice 1 Timoteo 5:17? Los ancianos que gobiernan bien, sean dignos de doble honor. Entonces, aquí tenemos los ancianos gobiernan, los obispos gobiernan. En 1 Timoteo 3:2 dice que el obispo debe ser apto para enseñar. En Tito 1:9 dice que debe ser capaz de exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pero en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 17 dice que son los ancianos los que enseñan. Dice los ancianos, los pastores que gobiernan bien, los ancianos que gobiernan bien se han tenido por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Así que los obispos gobiernan y enseñan, los ancianos gobiernan y enseñan. Es la misma cosa. Y ya vimos el texto en Efesios que dice que Cristo ha dado pastores y maestros, así que los pastores hacen lo mismo, gobiernan y cuidan el rebaño. Bien, hasta aquí alguna pregunta. Estoy yendo como flash, pero estamos de acuerdo en que los términos se usan indistintamente. Bien, lo segundo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento es que en la iglesia local solo se reconocen dos oficios. Solo dos: pastores, obispos, ancianos y diáconos. No existe un tercer oficio, solamente hay pastores o obispos o ancianos, ya dijimos que es lo mismo, y diáconos. En Filipenses 1:1 Pablo dirige un saludo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. En 1 Timoteo 3 nosotros encontramos en los versículos 1-8 los requisitos de los ancianos. El resto, el oficio de los diáconos, obispos y diáconos. 3. Perdón, también estamos de acuerdo en eso. Son los dos oficios. Ok. Después vamos a ver las implicaciones de todo esto que estamos diciendo. Sí. Ven. El Nuevo Testamento establece claramente que debe haber una
pluralidad de pastores, ancianos, obispos en cada iglesia. En cada iglesia, trabajando juntos. La primera mención de los ancianos que se encuentra en el Nuevo Testamento de la iglesia es en Hechos 11:30, donde Lucas nos dice que la iglesia de Antioquía envió una ofrenda a los ancianos de Jerusalén por manos de Pablo y Bernabé. Ancianos. Más adelante en Hechos 15 aparecen de nuevo los ancianos en el contexto del concilio de Jerusalén. Si están tomando nota pueden verlo en Hechos 15:2, Hechos 15:4, Hechos 15:6, Hechos 15:22 al 23. Ancianos, ancianos, ancianos. En Tito 1:5 Pablo le ordena a Tito que estableciese ancianos en cada ciudad. En Filipenses 1:1 vemos que la iglesia tenía obispos y diáconos. En 1 Timoteo 5:17 se habla de los ancianos que gobiernan bien. Y luego dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Así que no solamente tenemos una pluralidad de pastores en esa iglesia que gobiernan, sino también una pluralidad que predica. Santiago 5:14, si alguno está enfermo, ¿qué debe hacer? Llame a los ancianos de la iglesia, dice el texto. O sea, ancianos en plural, la iglesia en singular, para que oren por él. En 1 de Pedro 5:1, ruego a los ancianos. O sea que es obvio, hermanos, en el Nuevo Testamento que los pastores trabajan como un equipo pastoral. Tanto en Hebreos capítulo 13 como en Hebreos versículo 17, como en Hebreos 13:24, se exhorta a los hermanos a obedecer y a sujetarse a los pastores. Grudem dice lo siguiente: en ningún pasaje leemos que una iglesia, no importa cuán pequeña fuera, tuviera solo un anciano. El modelo constante del Nuevo Testamento consiste en una pluralidad de ancianos en cada iglesia, Hechos 14:23, y en cada ciudad, Tito 1:5. Y luego añade, en cada iglesia había ancianos que la gobernaban y la cuidaban. Alexander Strauch dice, a nivel de la iglesia local, el Nuevo Testamento es un claro testimonio de un patrón constante de liderazgo pastoral compartido. Es decir, que el liderazgo de un grupo de ancianos es una sólida práctica bíblica. ¿Cuáles son las ventajas de tener una pluralidad de pastores en vez de un solo pastor? En primer lugar, ayuda a proteger a un pastor del error. Miren, hermano, todos nosotros somos vulnerables al orgullo, todos nosotros tenemos puntos ciegos. Cuando una iglesia tiene un solo pastor, este puede llegar a tener tal autoridad que se sienta superior o más importante que los demás y que no permita fácilmente que alguien le muestre sus debilidades, que alguien le muestre sus pecados o simplemente que está cometiendo un error. Miren, mis hermanos, yo no sé cuántas veces, nosotros somos 10 pastores ahora mismo. Yo no sé cuántas veces yo he llegado al consejo de pastores un martes, tenemos reuniones los martes, con una idea, modestia aparte, brillante. O sea, una idea que solo a un genio se le pudo haber ocurrido. Y en 5 minutos mis pastores me hacen ver que es una estupidez. Yo me pregunto, ¿qué pasaría en la iglesia si yo fuera el único pastor? ¿Cuántos errores habría cometido? Entonces es bueno tener una pluralidad de pastores. Oigan lo que dice Alexander Strauch: la única esperanza para romper con el terrible abuso de autoridad pastoral que afecta a muchas iglesias es que haya verdadera rendición de cuentas entre líderes iguales. Eso es lo que protege una iglesia de que un pastor se convierta en diótrefes. 2. La pluralidad de pastores ayuda a fomentar la madurez y la vida espiritual entre los ancianos. Nosotros necesitamos, hierro con hierro se aguza, necesitamos personas que estén a nuestro lado y que nos ayuden a crecer.
y que nos pastoreen. Nosotros somos ovejas también. 3. La pluralidad de ancianos proporciona equilibrio a la iglesia. Porque vuelvo y repito, no todos tenemos la misma fortaleza en todo, y a veces los pastores tenemos nuestras tendencias, ¿verdad? Y tenemos nuestra fortaleza y decimos que queremos que la iglesia vaya por aquí. Pero hay otros pastores que tienen sabiduría en otras áreas que nos dicen, sí, pero fíjate, si tú te vas por aquí, esto va a afectar aquí, y eso va dando equilibrio a la iglesia. Dice, una pluralidad de ancianos permite a cada anciano centrarse en su vocación y dones específicos en lugar de gastar enormes cantidades de tiempo y energía en áreas de ministerio en la que no está especialmente dotado. Qué bueno es que uno pueda tener un consejo de pastores y uno diga, mira, tu don más fuerte es el de la predicación. Todos los pastores deben ser aptos para enseñar, pero no todos tienen la misma capacidad y los mismos dones. Entonces, si tú tienes un don más excelente para predicar, predica. Pero el que tiene un don más excelente para aconsejar, que se dedica a la consejería. Entonces, cada cual en una pluralidad de pastores puede dedicarse a lo que es más fuerte en su don que Dios le dio. 4. Otro beneficio de tener pluralidad de ancianos es que la carga del ministerio se reparte entre varios. Ahora sí está saliendo el bloqueo. Bueno, yo espero que todos ustedes tengan vista 2020. Hermanos, el cuidado de la iglesia a menudo es demasiado para que un solo hombre lo pueda manejar. Y eso puede llevar a los pastores, de hecho lleva a muchos pastores a la frustración y al agotamiento. ¿Saben que en Estados Unidos más de 50,000 pastores renuncian al ministerio cada año? Y en la gran mayoría no es por pecado moral, es por depresión. O sea, pastores que se queman en el ministerio. Y una de las ventajas que tiene la carga repartida es que nos ayudamos mutuamente. 5. En una pluralidad de pastores, y esta me gusta mucho, la crítica se reparte entre varios. Y puede ayudarnos aún a sopesar las críticas con objetividad, porque a veces un pastor llega y dice, oh, hay hermanos de la iglesia que están diciendo tal o cual cosa, ¡qué barbaridad! Y otro pastor te dice, mira, tal vez la manera como ellos expresaron esa queja fue pecaminosa, pero ¿sabes qué? En el fondo hay algo de verdad en la queja. Entonces vamos a oír la queja, sí, vamos a tratar con la parte pecaminosa de la queja, pero también vamos a corregir lo que está mal. Entonces hay un pastor al lado tuyo que te dice, espérate, vamos a evaluar la queja. 6, otra ventaja es que representa mejor la naturaleza del ministerio y de la iglesia. Benjamin Merkel dice, cuando un solo pastor dirige la iglesia, este hecho transmite la idea, escuchen esto, de que solamente unos pocos pueden servir a Dios con tal capacidad, y el abismo entre clérigos y laicos se ensancha. O sea, él es el ungido de Jehová y está allá y nadie llega ahí. Pero cuando la iglesia ve una pluralidad de hombres, ese abismo se reduce. Bien, he dicho, primero, vamos a ir como no tienen el bosquejo en la mano, los términos pastor, anciano, obispo señalan el mismo oficio. 2, el Nuevo Testamento solo reconoce 2 oficios, pastores y diáconos. 3, el Nuevo Testamento enseña que debe haber una pluralidad de pastores. 4, y esta es la parte, en República Dominicana tenemos un dicho que dice, ahí es donde la puerca tuerce el rabo. O sea, todo va bien hasta que llegamos aquí. De todo lo anterior se deduce que en el equipo pastoral no solo debe haber pluralidad, sino también paridad. No solo pluralidad, sino también paridad. Lo que queremos decir con esto es que en el equipo pastoral, cada uno de los pastores, ancianos, obispos, el título que tú quieras usar, comparten una misma posición
una misma autoridad y una misma responsabilidad en el oficio, como bien señala Alexander Strauch, porque tan pronto uno de los pastores se eleva por encima de los demás, ya hemos creado otro oficio que no aparece en el Nuevo Testamento. O sea, si estamos de acuerdo en que la iglesia solo debe haber pastores y diáconos, tan pronto hay un pastor que es más pastor que el resto de los pastores, entonces ¿cómo le llamamos a este? ¿Pastorísimo? O sea, ya hemos inventado un oficio que de verdad no aparece en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento solo reconoce dos oficios, pastores y diáconos. Ahora bien, para evitar malos entendidos, porque por lo menos yo no sé aquí en Argentina, pero en República Dominicana y en muchos países de América Latina que yo he viajado, muchos pastores no quieren a nadie al lado. Ellos quieren ser solos en la iglesia. No es que no haya más pastores o hombres que puedan fungir como pastores, es que ellos no quieren otro pastor. Y si los hay, entonces estos pastores no quieren que tengan la misma autoridad. No sé si eso pasa aquí en Argentina. Entonces, no, jamás. Dice Raúl que eso jamás pasa. Qué bueno, este sitio es santificado. Pero para evitar malos entendidos, déjenme enumerar brevemente algunas implicaciones prácticas de la paridad en el equipo pastoral, así como también algunas implicaciones de la diversidad dentro de la paridad. Algunas implicaciones prácticas de la paridad. Y aquí estoy siguiendo muy de cerca a un pastor y teólogo llamado Greg Nichols, que escribió un libro que se llama En defensa de la paridad. Primero, la paridad implica que todos los ancianos o pastores deben participar en el cuidado del rebaño. ¿Qué dice Hechos 20:28? Mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacemos cada martes en el Consejo de Pastores es, tenemos una lista de miembros, ¿verdad?, en la iglesia, y vamos por 15, 20 nombres y los vamos enumerando, fulano, 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 fulana, y algún pastor tiene que dar cuentas. Mira, sí, yo me reuní con ellos recientemente y están así, están asados. Si ninguno de los 10 pastores puede decir cómo está ese hermano o esa hermana, entonces decimos, fulano, tú lo puedes llamar en la semana para ver cómo está, qué está pasando. Es una forma de poder estar al tanto de lo que pasa con el rebaño. 2, pero todos los pastores tienen la autoridad en eso y la responsabilidad. 2, la paridad implica que todos los ancianos deben ser incluidos en el establecimiento de las políticas de la iglesia. Nosotros tenemos un reglamentos, y todos los ancianos deben ser parte de esto, porque tenemos la misma autoridad. Y cuando se va a tomar una decisión, a la hora de votar, el voto del pastor más viejo en el Consejo de Pastores vale exactamente igual que el voto del pastor más joven. 3, la paridad implica que todos los ancianos deben recibir cuidado pastoral de los otros ancianos como un cuerpo. En otras palabras, somos pastores y somos ovejas. Y ningún pastor puede molestarse si otro pastor le dice, quiero hablar contigo. Hace como unos meses atrás, yo estaba ahí sentado en mi oficina, en mi computadora, y llegaron 2 de los pastores más viejos del cuerpo pastoral con quienes yo he trabajado por muchos años. Yo tengo 30 años trabajando junto a Eduardo Saladín, es uno de los pastores, y 27 trabajando junto con Lester Flaquer. Somos un cuerpo de pastores que tenemos muchos años conociéndonos. Y ellos tocaron a mi puerta y me dijeron, deja lo que estás haciendo, tenemos que hablar contigo. Y yo sé que no era nada bueno. Y me tuve que sentar ahí y ellos me amonestaron. Y me dijeron, Sugel, últimamente en las reuniones de pastores, algunas veces te estás volviendo insoportable. Tú estás tratando de hacer tu punto y lo estás haciendo con demasiada fortaleza. Y casi no estás dejando a los demás hablar. Y nosotros te vamos a pedir que tengas cuidado con eso. Y esto es serio.
Y de verdad, hermano, para mí no fue cómodo, pero yo tuve que decirle, gracias, mis hermanos, por cuidar de mi alma. Y después ellos fueron a mi oficina de nuevo y me dijeron, gracias por haber escuchado la amonestación y por haber escuchado nuestra llamada de atención. Porque de verdad, hermanos, los pastores tienen que quitarse de la cabeza la idea de que no son ovejas. Y todos tenemos que pastorearnos, porque todos lo necesitamos. 4. La paridad implica que los ancianos son igualmente elegibles para dirigir la observancia de los sacramentos. Si les suena muy católico, de las ordenanzas. Es decir, bautismo y santa cena, para que no piense que yo soy católico romano. 5. La paridad implica que cada anciano debe comprender la sana doctrina y ser apto para enseñarla y defenderla. No se puede poner en el oficio a una persona como anciano que no tenga esa capacidad de enseñar y de defender la sana doctrina, porque lo dice claramente 1 Timoteo 3 y Tito 1. Ok, les dije que iba a ir rápido, pero estoy yendo muy rápido. ¿No está bien? Bien. Algunas implicaciones prácticas de la diversidad en el liderazgo de ancianos. Porque el hecho de que tengamos paridad no quiere decir que todos tengamos que hacer lo mismo. Primero, la diversidad implica que algunos ancianos pueden tener una mayor participación en el púlpito, y eso es obvio. En 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. En nuestro consejo de pastores, el equipo pastoral decide la cantidad de domingos que cada pastor debe enseñar en el año, sobre todo los que predican más. Pero eso lo deciden los pastores. Los pastores me tienen asignada una cuota de predicación que yo debo cumplir en el año. Tenemos culto mañana y tarde, así que me dicen, bueno, los domingos en la mañana tú vas a predicar por lo menos 36 veces en el año. Y eso lo decidieron los pastores. Yo puedo pedirle, como les pedí este año, que les dije, hermanos, hay muchas conferencias de la Reforma y van a haber muchas invitaciones, más de lo usual, por favor bájenme esa cuota, yo no voy a poder cumplir eso. Y me dijeron que sí. Pero algunos pastores predican más que otros y eso no es un problema. 2. La diversidad implica que algunos ancianos pueden tener una mayor proporción de visita y de consejería. Nosotros vemos en Romanos capítulo 12, versículo 3 al 8, que dice el que preside, el que sirve, o sea, hay diferentes dones y tratamos de funcionar de acuerdo a los dones que tenemos cada uno. Por ejemplo, es posible que en una iglesia al pastor que más predica se le diga, mira, tú vas a ver menos personas en consejería para que te dediques más tiempo a predicar, a preparar sermones. Déjanos a los demás que nosotros nos dediquemos mayormente a la parte de la consejería y así nos repartimos bien el trabajo. 3. La diversidad implica que el Consejo de Ancianos puede elegir a uno entre ellos que dirija y coordine las reuniones de ancianos. Nosotros nos reunimos todas las semanas y hay un pastor que dice Romanos, el que preside, que lo haga con solicitud. Hay un pastor que preside la reunión. Es irónico, pero el pastor que preside en nuestro consejo de ancianos es el más joven en edad y el más nuevo como pastor. Pero nosotros le reconocemos a él una capacidad inusual para guiar las reuniones. Una capacidad inusual. Es un hombre joven, 37 años. Yo tengo 58. Lester Flaquer es el más viejo de los pastores, tiene 62 años de edad. Sin embargo, este joven es el que hace la agenda, ¿verdad? Nosotros le mandamos los puntos, él hace la agenda y él nos dice, bueno, ¿cuánto tiempo tú necesitas para esto? 10 minutos, 10 minutos. Él pone un reloj y cuando suena la alarma te dice, se te acabó el tiempo, 10 minutos. Pero mira que yo todavía necesito para desarrollar mejor esto, ok, 5 minutos más. A los 5 minutos vuelve a sonar la bendita alarma esa y hay que estar, es la persona que va guiando la conversación. Así que puede haber un anciano que dirija la reunión y eso no le da más autoridad, simplemente es un asunto de orden.
4. La diversidad implica que algunos ancianos pueden tener una más amplia influencia o un mayor reconocimiento. Mis hermanos, es evidente que el pastor que más predique va a tener una mayor influencia en la iglesia porque es la voz que más se oye. Ahora, ese pastor que más predica tiene que estar seguro de que lo que está predicando representa lo que los ancianos creen. Por ejemplo, la adoración en la iglesia, el estilo de música que se va a tocar en la iglesia, ¿verdad? Es un tema conflictivo. Claro, aquí en Argentina, como son tan santos, no lo tienen problema con eso, pero es un tema conflictivo. Y entre 10 hombres, ustedes se pueden imaginar que no todos pensamos lo mismo, ¿verdad que no? Bien, yo di una serie a nuestra iglesia acerca de la adoración, pero como yo sabía que no todos los ancianos pensábamos lo mismo, yo tuve que dar esa serie primero, discutirla con mis pastores. Otro de los pastores que también tiene una tremenda capacidad de poder poner en orden las cosas, él tomó todos nuestros pensamientos y escribió un papel, ¿cómo se dice eso? Una política, y dijo, esta debe ser la política que gobierne la música en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. ¿Todos los pastores estamos de acuerdo? Sí, todos estamos de acuerdo. Pero cuando yo iba a predicar cada sermón y yo sabía que iba a tocar un tema conflictivo, primero yo venía delante de mi pastor y le decía, este próximo domingo yo voy a decir esto, esto, esto y esto. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Entonces yo hablaba no por Sugel Michelén, sino por el Consejo de Pastores. Pero es indudable, vuelvo y repito, que el pastor que más predica va a tener una mayor influencia. Como no todos los pastores tienen el mismo reconocimiento. O sea, hay personas a quienes Dios por una razón X lo hace ser más conocido que otros de los pastores de la misma iglesia. Y eso no es un problema, eso no va en contra de la pluralidad ni de la paridad. Es simplemente algo que Dios da. Quinto, la diversidad implica que no todos los pastores predicadores necesitan tener la misma descripción de trabajo. En otras palabras, no todos emplearán la misma proporción de tiempo y energía en las mismas facetas de la labor ministerial, lo que decía hace un momento. Si un pastor está dedicado a predicar más que los demás, entonces vamos a darle más tiempo para que pueda estudiar. ¿Me pueden conseguir un poquitico de agua, por favor? Me lo voy a agradecer, gracias. Y que no sea fría. Sexto, la diversidad implica que no necesariamente todos los pastores a tiempo completo recibirán el mismo salario. Y esta también es una parte que puede ser conflictiva, pero no todos los pastores tienen que ganar lo mismo porque hay paridad pastoral. Nosotros también tenemos una política de salario que toma en cuenta una serie de cosas, toma en cuenta la experiencia del pastor, toma en cuenta su lugar en la vida. O sea, hay pastores que están criando una familia numerosa y otros que no tienen hijos. O sea, hay una serie de elementos que no necesariamente hace que todos ganen lo mismo. Y eso gracias, eso lo vemos también en 1 Timoteo 5:19. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y es obvio por el contexto que está hablando de salario. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea que el mismo texto enseña claramente que no todos van a ganar el mismo salario, aunque haya paridad pastoral. Ok, esta es la parte teórica. ¿Alguna pregunta? Porque ahora voy a entrar a la parte práctica. Vamos a ver cómo se ve eso en la práctica. ¿Alguna pregunta? ¿O algún argumento en contra? No hay problema, aceptamos que alguien pueda diferir. ¿Se oyó lo que el hermano decía? Ahora la pregunta es, Miguel, la pregunta es, ¿qué dice la Biblia?
Independientemente de la personalidad de los pastores, él decía, y es verdad, que en un equipo pastoral la personalidad de los individuos envueltos va a influenciar. Si un individuo es muy dominante, puede ser que tienda a dominar de tal manera el consejo de pastores que al final de cuentas él es el pastor de la iglesia. Pero la pregunta ¿es eso bíblico? O sea, de que eso es una realidad, tienen toda la razón. Pero ¿qué dice el Nuevo Testamento? Ese es el punto aquí. Por eso, ¿alguien levantó la mano por acá? Ok. El hecho de que una iglesia tenga una pluralidad de pastores, y aquí coincido con lo que el hermano acaba de decir, no quiere decir que automáticamente los pastores vayan a trabajar como un equipo. Por eso tenemos que detenernos a considerar algunos modelos que solemos encontrar en las iglesias que tienen un liderazgo compartido. ¿Ok? Y déjenme decirles algo ahora a modo de testimonio personal. Los tres modelos que yo les voy a citar, ya nosotros los vivimos, los tres. Así que puedo también decirles, no solamente de lo bueno, sino de lo malo. Puedo decirles, aprendan de los errores de otros. A veces uno le dice, mira, ya yo pasé por ahí, ya me caí. Entonces, déjenme decirles estos tres modelos. El primer modelo es el corredor Fórmula 1. En el libro El enrejado y la vid, ¿conocen ese libro? Muy buen libro. Ah, perfecto, de Colin Marshall y Tony Payne. Si no lo han leído de verdad, hermanos, léanlo. Si tú eres pastor, de verdad, es un pecado venial no leer ese libro. No, en serio, deben leer ese libro. Pero ellos dicen lo siguiente: en este modelo hay un solo conductor, él es el corredor Fórmula 1, ¿verdad? Y el resto de las personas involucradas contribuyen en la carrera en un segundo plano. Ustedes tuvieron un gran corredor Fórmula 1 que fue Fangio, ya hace unos años, pero la idea es que está el equipo, que son los que trabajan como mecánicos en los pits, o sea que es el sitio donde, en los boxes, exacto, donde entra el carro, le cambia la goma más rápido y todo eso. Los que ayudan a financiar el equipo, los que buscan a los patrocinadores, los que se encargan de los logotipos que van a ir adheridos al vehículo, pero ninguno como el conductor. Él es la estrella, él es el centro de atención, en tanto que el resto de los miembros del equipo permanecen en las sombras. Nosotros tuvimos este modelo de equipo pastoral cuando comenzó nuestra iglesia. Nosotros salimos de una iglesia bautista con un solo pastor, y no porque no hubieran otros, sino porque el pastor creía que él era el solo pastor. Generalmente las iglesias bautistas que trabajan con este modelo de un solo pastor, los diáconos terminan fungiendo como ancianos de facto. Pero lo cierto es que salimos de esta iglesia, y por lo tanto, desde que empezamos nuestra iglesia, nuestro primer servicio de adoración fue el 13 de agosto de 1978. El año que viene cumplimos 40 años como iglesia, y elegimos a uno, al mayor del grupo. Éramos un grupo de jóvenes. El más viejo tenía 24 años. Él era el anciano del grupo. Yo tenía 18. Así que este hermano fue el elegido. Tú vas a ser el pastor de la iglesia. Yo me fui al seminario a estudiar. Yo estudiaba arquitectura y sentí que el Señor me había llamado al ministerio, así que dejé la carrera y me fui al seminario, y este pastor me escribió una carta. No era como ahora, no un correo electrónico. Estamos hablando de 1979. Este hermano me escribió una carta y me dice: mira, Sugel, tú estás en un seminario, tienes una biblioteca a tu disposición y profesores. Averigua todo lo que tú puedas acerca de cómo debe ser el trabajo en la iglesia. Y yo le pregunté a mis maestros, comencé a estudiar el tema, y me acuerdo uno de mis profesores que me dijo, me tomó estos mismos textos que yo le cité hoy, míralo en el Nuevo Testamento. Yo le escribí una carta a este pastor y le dije: mira, el modelo del Nuevo Testamento es una pluralidad de pastores. Y ahí mismo este pastor dijo: bueno, pues este es el modelo que nosotros debemos seguir como iglesia. Nosotros debemos ser bíblicos. Pero ¿qué pasó? Este hombre tenía una personalidad muy dominante.
como dice el hermano, muy dominante. Y aunque se eligieron otros pastores en nuestra iglesia, era obvio que en nuestra iglesia se hacía lo que este hombre decía. Nadie se atrevía a contradecirlo. Entonces después yo llegué, me mandaron a fundar una iglesia en el norte de la isla, mi propia iglesia, pero en el año 83 al final los pastores me pidieron que regresara como una parte del cuerpo pastoral y regresé a nuestra iglesia supuestamente por poco tiempo, ya llevo 35 años, 34 años. El asunto es que me uní al consejo de pastores de la iglesia y pude vivir en carne propia lo que esto significaba. O sea, sí, somos una pluralidad de pastores, pero aquí se hace lo que tú dices. Hasta que este hombre se fue de la iglesia. Y cuando él se fue de la iglesia, en el año 87, a principios del 87, por primera vez en nuestra historia, nosotros comenzamos a trabajar como un equipo pastoral. Pero al principio éramos solamente tres, los tres mosqueteros, éramos Eduardo, Lester y yo. Y tuvimos años trabajando juntos y era muy fácil las cosas. Las decidíamos por unanimidad, nos conocíamos muy bien, pero el consejo de pastores fue creciendo. Y entonces entramos al segundo modelo. El segundo modelo es un grupo de amigos jugando golf. O sea, el primero es el modelo Fórmula 1. El segundo modelo es un grupo de amigos jugando golf. Patrick Lencioni, hablando acerca de este modelo, dice: cada jugador juega su partido y al final del día se reúnen y suman las puntuaciones. ¿Qué significa eso? Que muchas veces hay un grupo de hombres fieles, un grupo de hombres responsables que hacen lo que ellos entienden que deben hacer para beneficio de la iglesia, pero cada cual está jugando su propio juego, en vez de trabajar como parte de un equipo. Y lo que suele suceder con este modelo es que cada cual tiene su juguetico, ¿verdad? A mí me gusta hacer esto, entonces tú estás ahí haciendo lo tuyo, estás jugando tu juego, y aquí está este otro haciendo su juego, y aquí está este otro haciendo su juego, pero no estamos jugando como un verdadero equipo. Nos dimos cuenta, andando el tiempo, que el consejo de pastores no estaba avanzando como debiera, y muchas decisiones se estaban quedando atrás. Y entonces llamamos a un hermano de la iglesia de Piper, de Bethlehem, y le dijimos: por favor, ayúdanos, nosotros estamos patinando. O sea, es obvio que como equipo no estamos trabajando bien. Este hermano vino, se reunió con nosotros un buen tiempo y nos dijo: miren, el problema de ustedes es este, ustedes están jugando cada uno por su lado, pero esto no es un equipo. Yo creo que una de las cosas que ustedes deben hacer es primero estudiar cuáles son las fortalezas de cada uno. Y de hecho, él nos recomendó un libro que es secular, pero es un libro que se llama Strength Finder. Es encontrando las fortalezas. Y es increíble este libro porque es un libro que ha trabajado con miles y miles de perfiles de hombres trabajando en una empresa, y te dice: mira, te hacen un test, me acuerdo, son 170 preguntas que tú tienes que responder cada una en 20 segundos, no te da mucho chance de pensar, es boom, 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 y después ahí mismo te tiran tu perfil y te dicen: mira, tus fortalezas son estas que están aquí. Y él nos dijo: aunque es un libro secular, es un libro que tiene mucho sentido común, es simplemente que ustedes puedan ver quiénes de ustedes tienen fortaleza en esto, en aquello o en lo otro. Y me acuerdo que lo hicimos, yo hice, los 10 pastores teníamos que hacerlo, 9 éramos en ese momento, yo hice mi test, pero no me dio tiempo a leerlo. Yo imprimí el resultado y lo dejé encima de la mesa del comedor y me fui a hacer una diligencia. Mi esposa llegó y se encontró con este documento y se puso a leerlo. Y me llamó por teléfono espantada y me dijo: ¿tú leíste el resultado que salió de tu examen? Le dije: no me dio chance. Dice: esta gente te conoce mejor que yo. De verdad, cuando comenzamos ¿cómo se llama? A
preguntar a cada uno, porque todos tuvimos que compartirlo. De verdad, fue impresionante cómo esta gente pudo hacer un perfil y decir, mira, tal vez tu fortaleza es más administrativa o tal vez tu fortaleza es más, qué sé yo, es en la parte de liderazgo o lo que sea. O sea, y eso nos ayudó a poder ir conformando el equipo para que trabajara más como un equipo. Y así llegamos al tercer modelo, que me van a perdonar, pero en nuestro país no se juega fútbol, se juega baloncesto. Y aquí se conoce cómo es el baloncesto, ¿verdad? Básquetbol. Pero por lo menos saben cómo se juega, ¿verdad? Bueno, este tercer modelo es el equipo de baloncesto o de básquetbol. Otra vez dice Patrick Lencioni, un equipo de verdad es más como un equipo de básquetbol en el que sus miembros juegan simultáneamente de una forma interactiva y mutuamente dependiente. O sea, es un equipo. En un equipo de básquetbol hay un individuo que es el que baja la bola, ¿verdad? De una cancha a la otra. Hay uno que es el que rebota abajo del canasto. Hay otro que es el que tira de 3. Hay otro que es el que tira de 2. O sea, cada persona juega su parte y nadie puede hacerse el héroe. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, lo que esto quiere decir en la práctica es que el Consejo de Pastores debe trabajar unido con una misma visión ministerial para lograr los mismos objetivos, poniendo la fortaleza de cada uno al servicio de los demás. Entonces, si decimos, Raúl, mira, lo que nosotros queremos en estos próximos 6 meses es que por favor tú te dediques, tú tienes capacidad para eso, dedícate por favor a conformar un ministerio que pueda fortalecer a la iglesia en esta área. No, pero es que yo lo que quiero es predicar. Sí, nosotros sabemos, Raúl, pero mira, en estos 6 meses te estamos pidiendo que prediques mucho menos y que te dediques por favor a pensar cómo este ministerio puede funcionar. Si tú eres parte del equipo, vas a tener que sacrificar la inclinación natural de tu corazón por el bien del equipo. Entonces, ese es el punto aquí. Alguien puede decir, pero ese libro de Strength Finder es inconverso y por lo tanto están siendo pragmáticos. No. Primero los Corintios capítulo 12 habla de la iglesia funcionando como un cuerpo. Y la idea es, si tú eres el dedo gordo del pie derecho, no pretendas ser nariz. Porque ese dedo gordo, yo no sé si ustedes lo sabían, pero los 2 dedos gordos del pie derecho que no se ven son los que le dan estabilidad al cuerpo. Si te cortan los dedos te vas de bruces, te caes para adelante. Entonces, ese dedo nadie lo ve, pero está manteniendo el cuerpo de pie. Todo el mundo oye la boca. Y todo el mundo quiere ser boca. Pero resulta que el cuerpo necesita a todos los miembros. Y así como el cuerpo de la iglesia necesita que cada miembro juegue su papel, el cuerpo pastoral también necesita que cada uno juegue su papel. Entonces nosotros cada semana en la reunión de pastores se le asignan responsabilidades, hay responsabilidades a largo plazo, responsabilidades a corto plazo. Eso quiere decir que, perdóname Raúl, pero si tengo ahí delante, si digo, bueno, ok Raúl, mire, esta semana nosotros queremos por favor que tú llames al hermano tal, que no sé qué, resulta que la semana siguiente nosotros tenemos usamos Google Drive, que esos documentos en Google Drive que lo compartimos todos. Así que de una vez un pastor escribe y da su reporte, ya todos los tienen a la mano. Pero la semana que viene, antes del martes, se va a revisar si tú hiciste lo que tú hiciste. Hay uno del Consejo de Pastores que es el que debe revisar eso. Y ese es el que te va a decir, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que yo tenía que no sé qué y pensé que era mejor que yo hiciera esto primero. Sí, pero que nosotros te pedimos que hicieras esto. Pasa otra semana y pasa otra semana. Raúl, ya van 3 semanas que tú tienes esta asignación ahí. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, cada pastor tiene que reportarse cada 15 días, no es semanal. Cada 15 días hay que reportarse. Otra cosa de los pastores trabajando como equipo. No todos cuando un equipo pastoral es muy grande, y yo creo que ya 10 es un equipo pastoral grande, no es fácil hacer una tormenta de ideas. Eso fue uno de los problemas que vimos que estábamos confrontando, que empezábamos a discutir un tema.
y nos pasábamos horas y días y no llegábamos a ningún lado. Y ya estábamos frustrados. Y dijimos, bueno, mira, no es lo mismo hacer una tormenta de ideas, 3 hombres, que 10. ¿Por qué no elegimos? Eso fue una idea que nos dio otro hombre al que llamamos y vino a ayudarnos en esto. ¿Por qué ustedes no conforman dentro del consejo de ancianos un consejo más pequeño que pueda hacer las tormentas de ideas y ya traer algo masticado al consejo de pastores? Y a este consejo más pequeño le llamamos un consejo ejecutivo de ancianos, o el SEA. ¿Qué significa eso? Este consejo, compuesto por 4 hombres, no tiene más autoridad que el resto de los pastores. Simplemente son los que van a pensar, ok, nuestra iglesia está en esta etapa, ¿qué necesitamos? Bueno, tal vez necesitamos para el año que viene concentrarnos solamente en 3 cosas. Nosotros nunca tenemos demasiados proyectos. ¿En qué nos vamos a concentrar? Bueno, queremos que haya grupos pequeños. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a encargar a alguien que nos haga una propuesta. Pero el año que viene nos vamos a dedicar a trabajar con grupos pequeños. 2, nos vamos a dedicar a tal cosa. 3, nos vamos a dedicar a tal cosa. El SEA es el que discute esto y mastica esto y trae al consejo de pastores una propuesta. Y decimos, hermanos, miren, nosotros pensamos que lo mejor para el año que viene o para tal problema que estamos manejando es que lo hagamos de esta manera. Puede ser que el consejo de pastores diga, sí, aprobado. O puede ser que digan, no me gusta, esto puede traer problemas, repiénsenlo. Volver otra vez y traemos una contrapropuesta. Cuando se aprueba la propuesta, ahora el consejo del SEA tiene otra función, que es la más incómoda y la más difícil. Quiero ser transparente con ustedes. Es hacer que eso se cumpla. Porque una cosa es que eso esté en el papel. Queremos que este año se creen, nosotros dijimos en 5 años queremos que prácticamente toda la membresía de Iglesia Bíblica esté en grupos pequeños. Ya vamos por el 52% de la membresía. ¿Cómo vamos a lograr que toda la membresía esté en grupos pequeños? Bueno, podemos hacer un plan de tal o cual cosa, pero resulta que el que está encargado del plan no lo hace. Entonces el SEA tiene que ir donde este hermano y decirle, mi hermano, ¿qué pasó? Dijimos que en enero íbamos a estar aquí, en marzo íbamos a estar aquí, en junio aquí, en septiembre aquí y en diciembre aquí. Ya estamos en septiembre y esto no se ha hecho. Entonces el SEA, vuelvo y repito, propone, o sea, es el que mastica, es el que hace una tormenta de ideas. Yo no sé si ustedes han oído esta definición de lo que es un camello. Pero han dicho que un camello es un caballo dibujado por una comisión. O sea, cuando hay demasiada gente dibujando un caballo, sale con totuma, con jorobas. Entonces, por eso es que tenemos que ser un grupito más pequeño. Pero ese grupito somete al consejo de ancianos más grande. Y entonces se aprueba. ¿Se entendió la idea? Yo no estoy diciendo que ese es el modelo que todas las iglesias deben copiar. Estoy diciendo que es el modelo que nos funcionó para poder seguir manteniendo la paridad pastoral sin que la paridad se convierta en un estorbo para que el cuerpo avance. No, yo diría que dice el que sea algún fundamento bíblico para esto. Yo creo que es un asunto de sentido común. Es simplemente, decimos, bueno, está claro en la Biblia que debe haber pluralidad, está claro en la Biblia que debe haber paridad, pero Dios ha dado libertad en el Nuevo Testamento, no nos dice cómo debe funcionar esto, es que debe haber pluralidad y debe haber paridad. Ahora, ¿cómo funciona esto? No, ya no lo dice la Biblia. Mira, yo tiemblo cada vez que se menciona Hechos 15, porque el concilio de Jerusalén ha sido tomado para muchos modelos diferentes y dice, de hecho, aquí hay algún presbiteriano, no quiero tener problemas, me está viendo por internet, pero yo creo que es uno de los problemas yo creo que yo respeto mucho a los presbiterianos, tengo muy buenos amigos presbiterianos, pero creo que yo soy bautista y el modelo de iglesia que creo es en el bautista, pero precisamente toman Hechos 15 como, yo creo que lo extrapolan demasiado. No me gusta usar Hechos 15 para probar nada, porque fue un momento
particular. Ok. Gracias por traer ese ejemplo. Lo que pasa es que es un ejemplo que hay que elaborarlo un poco más. Si ustedes estudian a Cristo con los apóstoles, se van a dar cuenta que definitivamente no todos los apóstoles jugaban el mismo papel. Y de hecho, en todas las listas pastorales apostólicas, sí varían los nombres, se intercambian, pero hay 3 grupos de 4. Sí, exacto, 3 grupos de 4. Y cada grupo siempre comienza con el mismo nombre. Y algunos entienden, porque son los hombres que luego están más cerca de Jesús, algunos entienden que eran como los líderes de esos pequeños grupos. Ahí pudiéramos, pero estoy haciendo mucha inferencia bíblica. Yo diría que es más un asunto de sentido común, si quiero ser transparente. Raúl pregunta si la cantidad de pastores depende del número de miembros. Yo diría que depende de la cantidad de pastores que Dios quiera darnos. Porque si hay un hombre allí calificado por Dios y llamado por Dios para ser pastor, elíjanlo. Pero es que ya somos tantos y no importa. Si somos 25 pastores, qué bien, genial. Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta, dice Moisés. O sea que nosotros creemos más bien, si el hombre está ahí, elíjanlo. Si tiene el carácter, tiene el llamado, anhela el ministerio, la iglesia lo ve. Ahora bien, es probable que en el equipo pastoral haya uno que sea reconocido por los demás debido a su madurez, debido a su experiencia pastoral, debido a su conocimiento de la teología y de las escrituras, de tal manera que este hombre sea tratado como lo que los romanos llamaban primus inter pares, es decir, un primero entre iguales. Y no hay problema con eso. Eso no quebranta la paridad pastoral en sí misma. O sea, yo les decía a ustedes que el voto del pastor más joven vale igual que del pastor más viejo. Pero tenemos que ser sensatos. Este pastor más joven sabe que él no tiene toda la experiencia acumulada que tienen los demás. Y yo esperaría de un pastor joven que acaba de entrar al consejo de pastores que entienda el lugar que él mismo ocupa en ese sentido. ¿Se entiende, verdad? Sin embargo, usualmente es el pastor que más predica y por lo tanto su influencia sobre la iglesia y aún sobre los demás pastores es evidente. Pero, si una iglesia tiene algo como eso, un primero entre iguales, escuchen lo que dice Mark Dever, sigue siendo un anciano más en la misma categoría de los demás hombres que han sido llamados por la congregación como pastores de la Grey. Es por esto que Benjamin Merkle, que por cierto su libro está en español, 40 preguntas acerca de los pastores y los diáconos, él advierte que este principio del primero entre pares debe ser ejercido con sumo cuidado. Es importante que ese primero entre los ancianos entienda bien su papel. Si él trata de sacar provecho de su protagonismo de una forma que le hace superior a los demás, los ancianos no funcionarán ni bíblica ni correctamente. Puesto que es el anciano más visible debido a su responsabilidad de enseñanza y predicación, podrá ejercer una influencia sobre la congregación de maneras que los demás no pueden, pero como bien advierte Sam Waldron, el hecho de que uno de los ancianos ejerza mayor influencia no le da derecho a una posición que los demás no poseen. Reclamar esa posición, dice Sam Waldron, es usurpar su autoridad. Eso es serio. De igual manera, y nuevamente cito a Merkle, es importante enfatizar que el resto de los ancianos deben estar dispuestos a mantener a ese primero entre iguales responsable por su tarea y su conducta. Eso significa que los ancianos
no deben tener temor a confrontar a esa persona y a pedirle cuentas. O sea, estamos diciendo, mira mi hermano, te reconocemos que tú tienes muchos años, pero tú no eres infalible, tú no eres el Papa. Y tú vas a ser uno entre iguales, o sea, es uno entre iguales, ese concepto es importante. Nosotros creemos, por ejemplo, que Jacobo ejercía una influencia. De hecho, Pablo mismo dice que cuando él fue a Jerusalén, él se reunió con aquellos que tenían una mayor influencia entre los demás. Eso no hay problema. Pero cuidado con romper la paridad pastoral. Ese pastor no tiene más autoridad que los demás. Sí. Hola. Dentro de la comunidad pastoral de la iglesia, vos habías dicho que había unos reglamentos que cumplir para que éste ingresara como pastor dentro del... No, perdón, no me expresé bien. Nuestra iglesia tiene reglamentos a los que todos los miembros tienen que suscribirse. Ah, está bien. Y el pastor por igual, porque igual. él es un miembro de la iglesia. No, porque si era así, digo, al violar uno de los reglamentos, ¿quién ejercía la disciplina? Si la comunidad de pastores o la iglesia. O no, si un pastor peca, la iglesia lo disciplina. Nosotros creemos que la disciplina está en manos de la iglesia. O sea, si un pastor tiene que ser excomulgado, o es la iglesia que lo hace. Porque él es un miembro de la iglesia, él no deja de serlo. Pero claro, estamos hablando aquí de un pecado que descalifique a un pastor. No, la confesión de fe es la doctrina. Perdón, yo no sé a qué hora debemos terminar. Nos quedan 5 minutos. No, los reglamentos es un documento muy bíblico, lleno de textos bíblicos diciendo, bueno, cómo se escogen a los miembros de la iglesia, cómo se entra a la membresía de la iglesia de esta manera, qué se espera de un miembro de la iglesia, esto, cómo se pone un miembro en disciplina, por esto. O sea, es como poder decirle a una persona que va a ser miembro, mira, así funciona esta iglesia internamente, léelo y después hablamos. Exactamente, son los reglamentos de la iglesia. La confesión de fe es otra cosa. La confesión de fe son nuestras doctrinas, que es la confesión de fe de Londres de 1689. O estatutos, sí. Pluralidad de los pastores adentro de una iglesia. Mi consulta básicamente es en relación a esto, y además como siendo parte de una iglesia, un miembro más, aparte de enseñar y de aconsejar, ¿podría enseñar un poco más sobre cuál otra función cumple un pastor para ser elegido? ¿Cuál es la función que debe cubrir aparte de estas dos? Enseñar, wow, aconsejar. Mira, nosotros tenemos todo un curso de teología pastoral y hay como 7 cosas que se enumeran allí, y la verdad es que por los 5 minutos que me quedan sería difícil entrar en ese tema, pero los pastores enseñan, los pastores pastorean la grey, los pastores gobiernan la iglesia, es decir, por ejemplo, a veces pensamos, bueno, el culto debe ser a tal hora, debemos tener escuela dominical, no debemos tener escuela dominical, que se va a predicar, los ancianos, todos gobiernan la iglesia, los pastores administran los sacramentos o las ordenanzas. Son como 7 cosas que puedo decirte rápidamente, así. ¿Cómo sería, qué debemos hacer para prevenir que la congregación ponga a un pastor por encima de los otros? Y en caso que ocurra eso, de que la misma congregación lo ponga en primero, no sea el pastor, ¿cómo actuar? Ok, ahí los pastores tienen que modelar eso delante de la iglesia para que la iglesia entienda en la práctica, viéndolo, que no hay ningún pastor que sea más pastor que los demás. Y yo creo que hay varias cosas que uno puede hacer. Por ejemplo, el mismo pastor que quizás él está consciente, porque él es el más que, en mi caso, yo soy el pastor que más predica los domingos en la mañana, que es cuando más personas van a la iglesia, y yo debo estar consciente de eso, y por eso intencionalmente yo menciono mucho a mis pastores
o digo, por ejemplo, mis pastores me han dicho tal cosa y los demás lo ven. Déjenme poner un ejemplo de algo que pasó brevemente hace años. Un miembro de la iglesia vino donde mí y me dijo, Pastor Sugel, yo estoy preocupado porque usted cuando ora usa una frase que yo no la encuentro bíblica. Usted ha dicho más de una vez, orando, Señor, yo te pido que tú puedas, y esa frase no es bíblica. Porque ¿cómo tú le dices a Dios que tú puedas? Yo no puedo pedir a Dios que Él pueda hacer algo. Él puede. En todo caso, Señor, que sea tu voluntad o lo que sea. Pero me dijo él, pero lo que me preocupa es que como usted es una figura tan prominente en la iglesia, ya yo he escuchado a hermanos orando como usted ora. Yo le dije, gracias mi hermano por decirme eso. Al otro día, después de ese día, cuando hubo consejo de pastores, yo le pregunté a mis pastores, eso fue hace años ya, muchos años, y le pregunté a mis pastores, este hermano se me acercó y me dijo esto, ¿qué hago? Y mis pastores me dijeron, el próximo domingo en la mañana tú te vas a parar públicamente y le vas a decir a la iglesia, por favor no me imiten en eso, yo he estado cometiendo un error. Entonces cuando la iglesia ve a un pastor, que es el que más predica, diciendo, hermanos, miren, un hermano de la iglesia vino a mí y me llamó la atención en esto y yo tengo que reconocer que eso no es correcto, eso no es teológicamente correcto, por favor no me imiten en eso. Se está enviando una señal, yo no soy el mandamás, mis pastores me dieron una orden, yo me paré y dije lo que tenía que decir. Entonces yo creo que los pastores deben modelar eso para que la iglesia poco a poco vaya entendiendo que Él no es el intocable, que Él no es el mandamás. Ahora, ¿Le parece 5 minutos? Usted no le hacemos preguntas, usted puede cerrar toda su idea y después si tenemos un tiempito hacemos una pregunta más. Ok, voy a ir bien rápido. Algunas advertencias sobre los pastores trabajando en equipo. Primero, cuidado con las divisiones. Cuidado con las divisiones. Si Satanás logra dividir a los líderes, dividió la iglesia. Y yo le doy gracias al Señor de que a pesar de que no somos ningunos hombres débiles en el Consejo de Pastores, desde el año 87, febrero del 87, que fue cuando se fue este hombre de la iglesia del que le hablé al principio, nunca jamás ha habido ni asomo de división en nuestra iglesia y yo doy gracias al Señor por eso. Cuidado con las divisiones. Y para eso recuerden 3 cosas. Primero, que el carácter piadoso es más importante que los dones y habilidades. Eso es uno de los grandes errores que nosotros confundimos a un hombre muy dotado como un hombre muy piadoso y no siempre esas cosas van de la mano. Y el carácter es más importante que el don. Segundo, que ser piadoso es más importante que estar en lo correcto. Tercero, que debemos dar al otro el beneficio de la duda. O sea, no podemos estar con sospechas en el consejo de pastores. Él dijo esto en la reunión porque quería, pregúntaselo, pero no esté con sospecha porque esas cosas crean problemas. 2, cuidado con la envidia y los celos. Cuidado con la envidia y los celos. Es Dios quien ha colocado a los miembros del cuerpo como Él quiso, dice Pablo. Y por lo tanto, si hay uno de los pastores a quienes Dios coloca en un lugar de más preeminencia que los demás entiendan que fue Dios que lo hizo. No estar envidiando esa posición. Tercero, cuidado con el deseo de sobresalir. Como decíamos hace un rato, somos un equipo y cuando juega el equipo, es el equipo el que gana. Aunque todo el mundo a quien ovaciona al que metió el tiro de 3 y que estaba el juego empatado y de repente, déjame ponerlo de esta forma, estaba el equipo de fútbol, estaban 2-2 y de repente faltando 5 segundos llega el jugador, llega Messi, ¡pam!, mete un gol y todo el mundo ovaciona a Messi, pero ¿quién ganó? Ganó el equipo. Entonces en ese sentido no quiera sobresalir. 4, cuidado con irrespetar las líneas de autoridad. ¿Qué significa eso? Si a un pastor se le dio una autoridad sobre algo, por ejemplo, el pastor que está encargado de los grupos pequeños, y tal vez hay algo en los grupos pequeños que no está funcionando bien, y entonces de repente llega otro pastor y dice, lo que tenemos que hacer es esto y esto, y llama a otro fulano de tal, y le dice, esto y a esto y a esto, y de repente el pastor que está encargado del ministerio dice, ven acá, ¿y cuándo pasó esto? A mí no me consultaron. Si a él se le dio esa posición, entonces hay que respetar su línea de autoridad. Ve donde él y dile, mira, me parece que esto no está funcionando bien. ¿Qué te parece si nosotros lo hacemos de esta manera? Para finalizar, sabemos, mis hermanos, que hay muchas iglesias en América Latina que tienen un solo pastor.
Y a veces es porque no hay otro. Si esa es la razón, de verdad, no te sientas culpable, porque no hay otro pastor. No vamos a fabricar un pastor donde no lo hay, porque eso es un peligro también. Ah, bueno, tiene que haber una pluralidad de pastores, entonces ponemos de pastor una persona que no está calificada. No. Pero si tú eres un solo pastor, hay algunas cosas que tú puedes hacer. Por un lado, ora que Dios te provea más pastores. ¿Qué dice el Señor? Ora, ruega al Señor de la mies, que envíe más obreros a su mies. Ora por eso. 2, dedícate a buscar y a entrenar a esos hombres. Dedícate a buscar y entrenar a esos hombres. Fíjense que el Señor dice en Mateo 9:38, rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. ¿Y qué hizo en Mateo 10? Ahí mismo, Mateo 38, 9:38 termina el capítulo 9. ¿Qué pasó en el capítulo 10? Jesús llamó a 12 apóstoles y los comenzó a entrenar. Entonces Él no simplemente dijo oren, Él entrenó. Entonces nosotros debemos orar y debemos entrenar. Ahora, en lo que Dios te provee a tales hombres, en tercer lugar, procura compañerismo piadoso con otros pastores a los cuales tú puedas darle cuenta, a los cuales tú puedas pedir consejo, o simplemente desarrollar una amistad de apoyo mutuo. No seas un llanero solitario. Yo agradezco a Dios, no solamente porque tengo pastores, sino porque nuestro consejo de pastores ha logrado desarrollar con el tiempo una buena amistad con otros consejos de pastores en la misma isla. Y hablábamos de eso hace un momento en la comida, la bendición que ha sido que grupos de pastores podamos trabajar juntos en proyectos comunes y que podamos respetarnos a pesar de que tenemos algunas diferencias con esos otros consejos de pastores. Entonces, si tú estás solo, procura el compañerismo con otros pastores hasta que Dios te provea de otros pastores en tu propia iglesia, pero no estés solo. No es bueno estar solo. Uno va creando idiosincrasias personales que son dañinas muchas veces para la iglesia. Pero cuando te pones con otro pastor a hablar y él te dice, ¿por qué tú haces esto de esta manera? Tu propio pensamiento se comienza a afinar. Y eso beneficia a la iglesia. Bien, hermanos, hasta aquí lo que tenía que compartir. Preguntas, comentarios. Su realidad es muy buena, alentadora, porque es alcanzable, ¿sí? No podemos pensar en una utopía, ¿sí? Pero yo creo que muchos pasa que la realidad es totalmente diferente, donde hay ministerios que prácticamente lo inicia uno solo, y uno solo, dueño, amo y señor. Estos consejos nos ayudan a nosotros a tratar de prevenir, ¿sí? Y tratar de edificar sobre lo seguro. Me llevo un hermoso material y pido, como no lo pudimos tener ahí, si lo pueden subir a alguna de las plataformas, así creo que nos podría servir de utilidad para todos, ¿no es cierto? Gracias. Lo que no hemos podido. Una bendición, pastor. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hay una cosa que yo no mencioné y yo sé que mi esposa está hablando algo de eso y mañana vamos a estar en Buenos Aires y ella va a hablar a esposas de pastores. Pero también las esposas de los pastores reciben un gran beneficio cuando hay un consejo de pastores pluralizado. No solo porque su esposo no se sobrecarga, sino porque nuestras esposas tienen permiso de parte nuestra de hablar con cualquiera de los pastores sin tener que preguntarnos. Si ella ve que nosotros estamos sobrecargándonos o descuidando cosas importantes y tal vez ya nos lo ha dicho y no le hemos hecho caso, nuestras esposas pueden hablar con cualquiera de los otros pastores porque ahí entonces ocupamos el papel de ovejas otra vez. Así que eso para nuestras esposas es una tremenda tranquilidad. ¿Debe un pastor o un grupo de pastores que está trabajando en la enseñanza en la iglesia, a su vez, tener un grupo de personas preparándolos como
para que sean líderes, luego que esta persona tenga un cierto, o este grupo de pastores tenga un cierto grado de compromiso que ya no pueda tener cuando sobre todo la congregación va creciendo? Claro que sí. De hecho, no todos los que predican en la iglesia tienen que ser pastores. Hay hermanos que tienen el don de predicar y no necesariamente son pastores de la iglesia. Y de hecho en nuestra iglesia los hay. O sea que ayudan, y los líderes de grupos pequeños ayudan a los pastores a pastorear y no son pastores. Otra vez, sí, son hombres sabios en la iglesia. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan cuando Pablo dice en 1 Corintios 6, ¿acaso no hay hombres sabios entre vosotros que puedan juzgar estas cosas? No sé si estoy interpretando correctamente la pregunta, pero son hombres sabios que pueden ayudar. Por ejemplo, déjeme dar un ejemplo práctico. Una vez en nuestra iglesia, alguien, ¿ya se acabó el tiempo? Me estaba haciendo así, yo estoy pensando, ya se acabó. Había un litigio entre dos hermanos. Uno decía que el otro lo había engañado en un asunto de una construcción, pero los pastores no somos ingenieros. ¿Qué hicimos? Llamamos a dos ingenieros de la iglesia y le dijimos, miren, traten de entender cuál es el problema que hay aquí y ríndanos un informe. Porque eso no debe ir a los tribunales, eso se debe juzgar en la iglesia. Y lo que Pablo está diciendo es, no hay entre ustedes hombres sabios que puedan juzgar esta cosa. Fíjense que no habla de pastores. Y nosotros llamamos a estos hermanos, ellos se metieron a estudiar partida presupuestaria y yo no sé cuántos números y al final nos rindieron un informe y en base a ese informe nosotros los pastores dimos un veredicto. Pero ahí estamos usando hombres sabios de la iglesia y es una forma de usar la congregación sin que los pastores se sobrecarguen